¿Qué fortalezas tiene Uruguay como plaza hotelera? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes de nuestro país en este sector? ¿Cómo funcionan las cadenas hoteleras internacionales? ¿Cuándo son propietarias de hoteles y cuándo realizan otro tipo de acuerdos? ¿Qué significa que la marca de una de estas cadenas aparezca junto al nombre de un hotel local? Hoy vamos a conocer sobre esos y otros temas y vamos a hacerlo a partir de un caso, el de Nobile, uno de los principales grupos hoteleros de Brasil, que en 2018 inició su expansión en otros países de América Latina y para eso instaló su sede regional en Punta del Este. ¿Con quién estamos? Con el director de desarrollo de Nobile en la región, Diego Filardi, que nació en Argentina, pero vive en Uruguay hace 25 años y dice que se siente un uruguayo más. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Emiliano, gracias a ti. Al principio creo que está bueno ubicar la peripecia personal. Yo decía, usted es argentino, pero vive en Uruguay desde el 2000. Desde el 2000. ¿Y por qué? ¿Por qué vive acá? Por elección. La verdad que tomamos la elección de mudarnos a Uruguay con nuestra familia joven. Yo ya conocía Uruguay, lógicamente, venía de vacaciones a Punta del Este, siempre fue un lugar que nos llamó la atención como destino para vacacionar a nivel en familia, pero lo descubrimos para vivir y la verdad que es nuestro lugar en el mundo. ¿Cuántos son ustedes acá a esta altura? Y a esta altura, sumando mi nieto, que acaba de sumarse a la familia, somos 5 de familia, mi señora, 3 hijos, de los cuales uno ya es uruguayo, nacido aquí en Montevideo, los otros 2 argentinos porque nacieron en Argentina, pero han vivido. Imagínate que mi hija tiene 27 años, o sea que yo tengo 25, ha vivido toda su vida aquí en Uruguay. Aparte, vivió en Chile 4 años. 4 años, en Santiago, en La Serena, estuvimos recorriendo Chile. Eso fue de 2003 a 2007. Lo agrego porque quizás en el tono, en la forma de hablar, se cuelan algunos giros chilenos, ¿no? Sí. Así que bueno, carga con una buena mezcla. Una mezcla regional, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile e incluso Brasil, porque fue y vino a Brasil varias veces por razones de trabajo. Bueno, nuestra sede principal de la compañía está en Brasilia, pero de cualquier manera en su momento, cuando trabajé para otras compañías, era director para Brasil de desarrollo de negocios, entonces tuve la suerte de viajar mucho y de recorrer Brasil de punta a punta. ¿Cuántos años lleva dedicado a la hotelería en sí? Y voy a declarar mi edad con eso, pero más de 20, más de 25. Bueno, ubiquemos ahora al grupo Nobile, Hoteles y Resorts, que nació en el año 2008 con un primer hotel en Recife. Exactamente. ¿Qué peso tiene hoy en Brasil y qué volumen? A nivel de posición, hoy somos la tercera o cuarta compañía más importante, o la cadena más importante en Brasil en cantidad de cuartos y hoteles en operación. Nosotros principalmente, nuestro ADN es la gestión y operación de hoteles. Así nacimos hace más de 17, 18 años. Todos los que trabajamos en Nobile somos inclusive algún desprendimiento de otras compañías, inclusive el presidente y el fundador del grupo, que es Roberto Bertino, que sigue siendo fundador y presidente del grupo, y actualmente liderando la empresa. Él también, hotelero de los 14 años, parte de otra compañía en Brasil y fundó Nobile. Hoy en día supimos ser la segunda compañía hotelera más importante de Brasil en cantidad de cuartos, en cantidad de hoteles, de habitaciones y de hoteles. Hoy somos la cuarta, hemos operado muchos hoteles inclusive de otras marcas en Brasil, de otras compañías. ¿Qué cantidad de hoteles, qué cantidad de camas? No sé cómo se mide esto. Se mide justamente como tú estás diciendo. Hoy en total tenemos más de 65, 70 hoteles. Hemos llegado a tener más de 120 hoteles en Brasil operando, que son aproximadamente unas 6.000 habitaciones, 6.000 camas o 6.000 apartamentos, básicamente. Y yo decía, en 2018 Nobile decidió extenderse a otros países de América Latina. O sea, demoró 10 años en tomar esa decisión. ¿Por qué la tomó? ¿Por qué ese paso? Muy buena pregunta. Es así como tú estás diciendo. Brasil de por sí es un continente en sí mismo. Podría haber seguido allí tranquilamente, tenía para entretenerse. Muchísimo, de por sí lo seguimos haciendo, nos seguimos entreteniendo mucho. Un mercado muy volátil, un mercado con mucha diversidad, inclusive hay muchos Brasil dentro de Brasil, ¿no? No lo mismo el norte que el sur, que el centro, que el oeste.
etcétera. Pero bueno, la compañía consideró en el 2000, sí, la verdad que se dieron algunas coincidencias o causalidades, ¿no? En lo personal yo estaba saliendo de otro grupo muy importante, que era con el cual trabajaba en Brasil. ¿Qué era? Que era Windham. Yo trabajaba para el grupo Windham en Brasil. Y de por sí en ese momento Nobile era el operador de Windham, uno de los operadores de Windham en Brasil. O sea, Windham colocaba hoteles con marca, colocaba su marca, pero el que operaba, el que estaba en el día a día, como siempre digo, el que servía el desayuno y hacía las camas era Nobile, básicamente. Entonces me tocaba a mí como director para Brasil de Windham trabajar muy par a par con Nobile, ¿no? Y especialmente con Roberto Bertino. Bueno, yo salgo de Windham y eso generó quizás en Roberto algo que ya venía pensando hace rato, que decía, ok, ya estamos maduros para salir a buscar mercado fuera de Brasil, salir de la zona de confort, porque es salir de la zona de confort, ¿no? La barrera idiomática, buscar otro tipo de negocios y otro tipo de desarrollo, ¿no? Cuando Nobile resuelve extenderse, cuando resuelve salir, cuando resuelve expandirse, instala la oficina para América Latina en Uruguay, y concretamente lo hace en Punta del Este. ¿Por qué? De vuelta. ¿Esa decisión en qué se basa? Y son todos los por qué que nos hicimos nosotros, todas las preguntas. Primero, por Uruguay en sí mismo, ¿no? Uruguay tiene, a nivel de posicionamiento de empresas y la posibilidad de desarrollarse como empresa, una legislación muy flexible, una legislación muy abierta, inclusive futurista en algunos casos comparado con otros países, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. Y, por ejemplo, Uruguay tiene la versatilidad de que tú podés trabajar en el exterior, facturar como servicios en el exterior en cualquier moneda. Y hay pocos países que lo permiten. Por ejemplo, Brasil es muy difícil. Argentina ahora se liberó el cepo cambiario, pero básicamente era muy difícil. Uruguay tiene muchas legislaciones en ese aspecto que te permite pensar en desarrollar tu empresa de una forma ágil, básicamente. Esa es la concretamente, palabra. Tiene la oficina acá, pero, por ejemplo, con la operativa de Chile, ¿qué hace? Nosotros prestamos servicios, por ejemplo, en Chile. Tenemos 3 hoteles en gestión y facturamos nuestros servicios, nuestros fees como administradores, básicamente, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de los hoteles. Ahora iremos a eso. Pero eso se hace en la moneda chilena y eso la legislación uruguaya lo admite. Lo admite. Lo mismo para las operaciones que tienen en Paraguay. Totalmente. Inclusive Uruguay es de los países que mayor volumen de leyes de doble imputación tiene, básicamente. Entonces yo, como compañía, facturo en Chile, pago los impuestos correspondientes a las rentas en el exterior en Chile como retención, y cuando vengo a Uruguay, por supuesto, pago los fictos que tengo que pagar, pero es mucho más benévola en ese aspecto el tema impositivo. ¿Hubo otras razones para esa decisión? Sí, claro. La estabilidad. Nosotros, todas las compañías hoteleras, por lo menos nuestra visión, buscamos digamos que mercados que te den una proyectibilidad, un proyecto por lo menos de mayor a 3, 4, 5 años, y que tengas una estabilidad para poder desarrollar tus negocios y que no tengas un trampolín, básicamente, de subir y bajar, más allá de que estamos acostumbrados, porque la hotelería es así, tuvimos una pandemia no hace mucho y tuvimos que adaptarnos, pero buscamos mercados, buscamos ambientes estables. ¿Algún motivo más? Bueno, que yo vivo en Uruguay. ¿Y ese es el motivo por el cual se eligió Punta del Este? Porque sí. Punta del Este era su lugar de residencia definitivamente, también. Definitivamente. Y porque Punta del Este es un ícono turístico en Uruguay, o sea, hay que decirlo, ¿no? Es la joya turística del Uruguay, no solamente Uruguay, de la región. Y bueno, estar ahí en Punta del Este es estar en la conversación. La base de operaciones para la región está en Uruguay, en Punta del Este. ¿Pero eso qué implica? ¿Qué tamaño tiene esa oficina? Qué buena pregunta, y porque ya te lo comenté ayer, pero muy pequeña, porque la verdad es que nosotros somos una empresa que estamos arriba de un avión, básicamente. Es más, el vivir en Punta del Este también tiene un sacrificio para mí personal, porque me implica tener que movilizarme a Montevideo para poder viajar, y eso es lo que todavía Punta del Este no ha logrado tener en esa conectividad. Ese es un punto que capaz que tratamos después, la conectividad y la conectividad diferencial que tiene Punta del Este con respecto a la de Montevideo todavía. Exactamente, pero bueno, para cerrarte lo que te decía, mi oficina es muy pequeña, ¿sí? La verdad es que nosotros tenemos distribuido nuestro equipo operativo en los diferentes países donde operamos, y eso nos da justamente una
capacidad de poder administrar y gestionar, inclusive muchas veces virtualmente. Te contaba el otro día en nuestras reuniones, la mayoría de nuestras reuniones de equipo son virtuales, básicamente, ¿no? Ustedes son grandes usuarios de Zoom y similares. Totalmente. ¿Les cambió, les facilitó esa idea de operativa, todo lo que vino después de la pandemia en esa materia? Digamos que estamos, algunas cosas que son necesarias hacerlas presenciales, ¿no? En este momento estamos abriendo un hotel en Puerto Montt, en el sur de Chile, haciendo la implantación, un hotel muy emblemático para el sur de Chile, que es el hub de toda la zona sur, toda la zona portuaria del sur, que va a ser el Nobile Suite Vicente Costanera. Y por supuesto es presencial, o sea, hay cosas que no se pueden hacer de manera virtual. Tenemos nuestro gerente de operaciones ahí haciendo la implantación, gerentes comerciales, etcétera. Pero bueno, estamos habituados a trabajar de forma a distancia. ¿Qué busca Nobile cuando resuelve un acuerdo con un hotel que ya existe? Bien, es la gran pregunta que nos hacen todos los inversores y propietarios. Rentabilidad primero que todo. Buscamos generarle mayor rentabilidad al propietario, al inversor, y lógicamente eso repercute en mayor rentabilidad para Nobile, o sea, en crecer económicamente. Eso es lo primero. Lo primero, ¿qué más? Por ejemplo, ¿determinada categoría de hoteles? Nosotros hoy operamos hoteles que están en el segmento mid-scale y económico principalmente. Tenemos marcas en todos los segmentos, inclusive te comentaba hace un rato de que éramos operadores de Wyndham, pero hoy en día tenemos nuestras propias marcas, ya no operamos hoteles que no sean con marca Nobile. Pero en estrellas, ¿y los llevamos estrellas? Bueno, en estrellas estamos entre 3 y 4 estrellas básicamente. Tenemos pocos hoteles de 5 estrellas, contados con los dedos. Hoy en día, inclusive a nivel turístico, hotelero, casi ya no se manejan las estrellas, se manejan en segmentos, economy, mid-scale, upscale, por una razón que sucedió hace mucho tiempo, y esto es algo anecdótico. No lo mismo un hotel 3 estrellas en París que en Montevideo o que en Punta del Este, básicamente, y a veces la colocación de las estrellas hacía que la gente tuviera una expectativa determinada. Entonces, yo, para darte una respuesta más concisa, generalmente estamos entre 3 y 4 estrellas, tenemos algunos hoteles de 5 estrellas, pero nos enfocamos más que nada en mid-scale y económico. Y quedó dicho al pasar, Nobile es una operadora de hoteles. Exactamente. No es una dueña de hoteles. No. Así que entremos ahora en cómo son los acuerdos, cómo son los negocios. No compran ustedes, eso ya lo podemos aclarar para empezar. Como la mayoría de las cadenas hoteleras. ¿Eso es lo que ocurre con la mayoría de las cadenas? Sí, la mayoría de las cadenas. Es importante esta puntualización porque creo que en muchos de nuestros oyentes debe existir la confusión, ¿no? Ven la marca de una cadena en un cierto edificio, en un cierto establecimiento, y lo primero que se piensa es, compraron el hotel. No, por varias razones. Primero, porque es otro negocio, es un negocio inmobiliario, no es un negocio de rentabilidad hotelera. Y la mayoría de las cadenas vamos al negocio de la operación y la rentabilidad hotelera, y el negocio de la compra de hoteles, que más allá de que algunas cadenas lo hacen y algunas cadenas compran hoteles, ya es un negocio inmobiliario de entrada y de salida, básicamente, ¿no? Porque tenés que analizar tanto la inversión de ingreso como la rentabilidad de egreso, ¿no? ¿Y cómo se dan los acuerdos? ¿Por iniciativa de Nobile o por iniciativa de los hoteles? Muchas veces por ambas cosas, porque hacemos un análisis nosotros de los hoteles y evaluamos no solamente ediliciamente el hotel, sino operativamente, sino también qué tipo de acuerdo sería beneficioso para ambas partes. Porque inclusive hay que ser lo más transparente y aquí sí humilde, como me enseñaron en Uruguay, ¿sí? Argentino uruguayizado, para decir, ok, yo quizás en este modelo de administración y gestión no puedo agregarte valor, o mi costo sería muy alto para tu hotel, y quizás un modelo de licencia o de afiliación sería más viable para ustedes, ¿no? Entonces hay veces que ustedes toman la iniciativa, pero como veía en el sitio web de Nobile, la página es interesante porque no solamente ofrece alojamiento en sus hoteles, también ofrece la posibilidad de asociación. Hay una pestaña arriba que dice suma tu hotel a Nobile. O sea, ustedes reciben solicitudes, aspiraciones. Lo que pasa es que tenemos un modelo que hemos desarrollado ahora en los últimos años, se llama modelo de afiliación o asociación hotelera, donde buscamos contribuirle mayormente al hotel en comercialización y tecnología, principalmente, en ventas y tecnología. Y tratamos de no involucrarnos en la parte operativa, porque quizás el propietario, desea él
operar su hotel y está muy cómodo en eso, o es un grupo familiar pequeño y de alguna manera no podemos, el costo nuestro de operarlo sería muy alto. Entonces nos enfocamos en ayudarlo a venderse mejor en todos los canales, con todo el mix de ventas, inclusive con el Revenue Management, que es el análisis tarifario. Lo ayudamos a tener la tecnología apropiada. Hoy, si no tenés tecnología, hoy si seguís manejando cosas con Excel, estás en un problema, básicamente. No solamente a nivel de administración hotelera, social selling, inteligencia artificial, tecnología operativa a nivel de cuartos. Bueno, lo ayudamos en ese aspecto. Entonces, es un hotel afiliado. ¿Por qué? Porque no le exigimos padrones de marca dura, como le llamamos. A ver, ¿qué es eso? Claro. A nivel de marca, generalmente cuando una cadena coloca una marca, vos le estás dando una identidad determinada a ese hotel, ¿no? No solamente por la identidad edilicia, sino por la identidad o el perfil del tipo de hotel. Ajá. Si nosotros, por darte un ejemplo, nuestra marca Nobile Inn, que es un segmento económico, si yo le coloco a un hotel mi marca Nobile Inn, ya le estoy hablando al público, ya le estoy diciendo mi hotel es económico, tiene servicios limitados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte el hotel tiene que tomar la identidad de Nobile Inn, básicamente, ¿no? Porque tiene que haber una padronización de marca en ese sentido. Y eso implica a veces inversiones que tienen que ver con cambio de amenities, que a veces puede hacer inversiones edilicias o determinadas cosas. Más allá de que nosotros somos muy flexibles en ese sentido, porque tenemos cabeza operadora, principalmente, algunos hoteles dicen, no, pero yo no quiero cambiar la identidad de mi marca, a mi hotel. Y quiero mantener mi identidad y quiero que... Entonces, tenemos lo que llama un soft brand. Soft brand. Que es By Nobile. Es una marca blanda. Que le dice al público, este hotel es parte de Nobile, del portafolio, pero tiene su propia identidad y nosotros sí auditamos digamos que su operación hotelera. O sea que básicamente su operación desde el punto de vista de servicio y cultura de servicio está alineado con Nobile. Pero no tanto nos enfocamos en la parte de identidad de marca. Así que ya estamos entendiendo varias cosas acá, distintas variantes de negocio, pero además cómo es que aparece o no aparece la marca de la cadena, ¿no? Una cosa es que aparezca la marca así íntegra y quizás al principio del nombre del hotel, ¿no? Sumada al nombre que ya venía teniendo hasta ahora ese establecimiento, ¿eh? Una cosa es Nobile tal hotel, y otra cosa es tal hotel by Nobile. Eso significa cosas diferentes. Que es lo que estábamos hablando recién. ¿Y el otro tipo de acuerdos cuál es? El de administración y gestión. Ahí sí tomamos el que es digamos, el core business nuestro, tomamos la administración y gestión completa, integral del hotel. Ahí el responsable final y el que tiene que prestarle cuentas al propietario o a los propietarios o a los inversionistas o al fondo de inversión, porque vos podés encontrar diferentes tipos de hoteles, inclusive en Brasil, no sé si esto te cuento anecdótico, pero en Brasil el modelo de hotelería o desarrollo hotelero es Condotel. Condotel. O sea, ¿qué sucedió? En su momento el costo del dinero en Brasil era muy, muy alto y el gobierno turno, para poder desarrollar la hotelería, legalizó y estructuró el modelo de Condotel, que en un hotel podés tener 200 dueños. Cada dueño es dueño de una habitación. Entonces, inclusive las asambleas de prestación de cuentas son de 200 propietarios, básicamente, ¿no? Entonces, ahí nuestra prestación de cuentas son duras, básicamente. Pero quiero decir, ese modelo de administración y gestión es un modelo integral donde el propietario sigue siendo dueño del hotel, lo que hablábamos al principio, nosotros no compramos hoteles, pero el que es responsable de operaciones es Nobile. Ajá. Y entonces, esa es una segunda variante. Y hay una tercera posible. ¿Puede ser que un hotel haga un acuerdo con Nobile y no ponga la marca Nobile de ninguna forma? No. Siempre la marca está de alguna manera. O como administración o como licencia de marca, que es un modelo de franquicia que se le llama, básicamente, quizás es un poco más flexible, por eso, en nuestro caso, por eso es licencia de marca, donde también lo asesoramos en la operación. Ahí sí nos metemos mucho en el asesoramiento operativo, no solamente en la parte comercial, en la parte de revenue, sino en la parte operativa, y lleva nuestra marca, y nuestra marca dura, Nobile Inn, Nobile Suites, Nobile Hotel, Nobile Grand. En la afiliación es By Nobile, pero siempre Nobile está, o siempre tiene que estar. ¿Y esos acuerdos cómo se pagan? ¿Es un porcentaje de la facturación? ¿Fórmulas de ese estilo? Bien, me estás preguntando información. Por lo menos una referencia para que se entienda. Bromeando, pero sí, nosotros en la administración y gestión
generalmente cobramos un fee sobre rentabilidad. Sobre rentabilidad. Sobre rentabilidad. En los modelos de afiliación y de licencia de marca, nosotros cobramos un fee sobre las ventas de habitaciones, solo de habitaciones. Tratamos de no inmiscuirnos en la parte de otras áreas como alimentos y bebidas, etcétera. De esa manera está estructurada. En administración y gestión, fee sobre rentabilidad y management básicamente, porque gestionamos el hotel. En licencia de marca de afiliación, sobre la venta, un fee sobre lo que vendió el hotel en habitaciones. Y bueno, el acuerdo para el hotel que hace ese acuerdo, ¿qué ventajas tiene? Aparte de lo que acaba de quedar explicado en cuanto a transferencia de know-how, de gestión y de administración. Un hotel que tiene la marca Nobile de una u otra forma pasa a formar parte de la distribución de Nobile, o sea, se beneficia de pertenecer a ese ambiente y por lo tanto ser recomendado, ser movilizado en redes sociales, en el mercado, por la casa matriz. Sí, inclusive hay algunos puntos adicionales. Lo primero que hace o que le aportamos al hotel es segmentación, ¿no? Muchas veces lo hablábamos antes de entrar aquí, ¿no? La mayoría o muchos hoteles independientes a veces no logran ser competitivos porque no saben en qué segmento se venden, básicamente, y se venden en varios segmentos al mismo tiempo y no identifican en qué segmento deberían venderse, que tiene que ver con la ubicación, que tiene que ver con el posicionamiento, que tiene que ver con los servicios. Entonces lo primero que hacemos es, con la marca y con Nobile, con nuestra operación, es decir, ok, tú te tenés que vender acá, este es tu mercado, este es tu core business, este es tu market share, básicamente. Después, por supuesto, sí, cuando se incorpora Nobile, y es lo primero que los propietarios desean, la expectativa que tienen los inversionistas, es decir, ok, quiero aumentar mis ventas, quiero aumentar mis ingresos. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras, no solamente vendiendo más. No necesariamente vendiendo más vas a ganar más dinero. Eso es interesante. No necesariamente, porque cuanto tú más vendes también tenés más costos variables. Ajá. Entonces tenés que entender cuál es tu punto de equilibrio en la venta y saber cuál es el mix de ventas, porque si te vendés todo por los canales de distribución, que generalmente llegan hasta el 27% de tu costo de la habitación, de tu tarifa, y bueno, seguramente al final de la cuenta te va a quedar monedas. Entonces, ese revenue, saber cuál es el mix de ventas, dónde vender, la tecnología, conectarte a todos esos canales, hacer esa estrategia comercial es uno de los puntos más importantes y lo que le aportamos. Y esto inclusive está relacionado al marketing digital, social selling, Instagram, todos los canales. Hoy en día nosotros vendemos por todos los canales posibles. Y después tenés el otro aporte de contribución, que es asesorarte en la operación, porque también si tú tenés armada una operación en un segmento economy, o tu hotel tiene que ser economy, pero tus servicios son de upscale y tu tarifa no lo paga, me voy a sentar contigo y te voy a decir, Emiliano, tenemos que recortar acá, tenemos que bajar acá, tenemos que adaptar tus servicios porque los números no te van a dar. Y ahí es de lo que hablábamos del costo. No solamente es vender, sino saber utilizar correctamente tus ingresos para que sean rentables. Nosotros tenemos un lema en Nobile que es hacer más con menos. Ajá. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, tratar de generar mayores rentabilidades con menos gasto. A grandes rasgos, ¿las cadenas internacionales funcionan de esta forma? Sí. O sea, Nobile tendrá, obviamente, su personalidad, tendrá su propio know-how, pero esto que acaba de quedar descrito acá es lo que ocurre en el mundo de la hotelería. En el mundo de la hotelería. Quizás nuestra diferenciación o nuestro diferenciamiento con otras cadenas mucho más grandes y mucho más importantes, si te las puedo nombrar, Hilton, Hyatt, Accor, que son monstruos en la hotelería, ¿sí? Es que nosotros somos más cercanos. Somos inclusive hoy una cadena, a pesar de que estamos abriendo un hotel en Orlando y tenemos un hotel en Portugal, inclusive, pero somos muy cercanos básicamente en nuestras operaciones, e inclusive vamos a hoteles independientes que quizás esas cadenas no miran hoy en día, básicamente. Y Nobile sí va a apoyar esos hoteles, ¿no? Conocemos de esta manera, a grandes rasgos, cómo funcionan las cadenas hoteleras internacionales. Estamos deteniéndonos en un caso en particular, el de Nobile, hoteles y resorts de origen brasileño. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a detenernos en Uruguay, en la plaza hotelera uruguaya. Digamos sus ventajas, digamos sus debilidades. Ya que estamos en época de turismo, hoy ponemos el foco en la hotelería.
en particular cómo funciona una cadena hotelera internacional, pero además qué pasa con la plaza uruguaya en ese rubro. ¿Cómo está? ¿Qué le falta? ¿Para dónde debería orientarse? El invitado es Diego Filardi, que es director de Nobile Hoteles y Resorts para América Latina. Parecía que habíamos hecho demasiadas preguntas, quizás habíamos dedicado un tiempo ya largo a explicar cómo son los acuerdos de las cadenas internacionales con hoteles locales, pero desde la audiencia siguen apareciendo dudas. ¿Sí? A ver si podemos responder brevemente. Quiere saber un oyente, cuando toma la operación de un hotel, ¿cómo manejan el tema de los proveedores preexistentes? Son parte de la operación que tomamos, o sea, respetamos esos proveedores, lógicamente los pasamos por nuestro filtro, por nuestras políticas, y si cumplen nuestras políticas continúan hacia adelante. Tratamos de no cambiar lo que funciona bien. Y después otro oyente, Horacio, pregunta, ¿los funcionarios de los hoteles son de Nobile, del hotel, son tercerizados? Son del hotel. Realmente en una operación hotelera tú tenés el explotador del hotel, que generalmente es el propietario, con su sociedad anónima, con su SAS o con el tipo de sociedad que tenga, que es de quien dependen los funcionarios. Nobile lo que sí contrata es el gerente. El gerente es contratado por Nobile, más allá de que figura en la plantilla del presupuesto, nosotros trabajamos con un presupuesto operativo anual, es contratado legalmente por Nobile. Desde esta oficina de Nobile para la región, esta que está en Punta del Este, han ido creciendo y hoy tienen presencia, en Chile, Paraguay y Argentina. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, en Punta del Este, y Brasil. Y tenemos también un hotel en Portugal y estamos en proceso de apertura de un hotel en Orlando, Estados Unidos. En Uruguay en particular, ¿tienen 2 establecimientos? Tenemos 2 hoteles, de los cuales uno es licencia de marca, que es el Nobile Hotel Montoya, en La Barra, que era el emblemático Hotel Montoya frente a la inglesa. Un inversor uruguayo compró ese hotel, lo dejó precioso, la verdad que te recomiendo ir a conocerlo, está muy bonito, hizo un trabajo fantástico, con nuestro apoyo, nuestro asesoramiento también. Y tenemos el Serena by Nobile, que es un hotel que está en modelo de asociación, de afiliación comercial, básicamente. ¿Y tienen planes de crecer en Uruguay? Sí, claro, estamos viendo 2 operaciones más en Punta del Este y estamos viendo 2 hoteles aquí en Montevideo. Montevideo es una asignatura pendiente que tenemos. ¿Cómo es eso? Y digamos que hasta es un desafío mío personal. O sea, quizás nos demoramos un poquito en tener un hotel en Montevideo. De por sí tenemos hoteles en Santiago, en Asunción, en Paraguay. Creo que con la apertura de un hotel que ya está firmado y que se va a abrir en el 2026 en el aeropuerto de Asunción, vamos a hacer la cadena hotelera con mayor presencia en Paraguay. Pero Montevideo es una asignatura, tenemos que tener un hotel en Montevideo, sin duda. Es la principal ubicación, es el principal destino turístico de Uruguay, ¿no? Sin duda, y aparte un hub de la región, o sea, y nuestra presencia en Uruguay. Así que ese es un trabajo mío que viene retrasado. ¿Cuándo se dan las primeras asociaciones acá en la capital? Bueno, ojalá en corto tiempo. Trato de ser bastante cauto con lo que tenemos en la mesa, pero tenemos dos negocios interesantes. Vamos a analizar entonces ahora, vamos a dedicar algunos minutos al mercado turístico uruguayo. ¿Algún comentario en general para después hilar fino con preguntas? Me traje mis apuntes, ¿sí? Unos cuantos. Inclusive algunas cosas que me llamaron la atención, que estuve viendo algunos datos. Bueno, el comentario general es que Uruguay tiene un potencial para crecer a nivel turístico muchísimo más de lo que hoy crece. Comentábamos fuera de acá del estudio que hoy aporta el 5.8% del PBI, básicamente en su momento supo ser casi el 8 o el 9% del PBI, lo cual esto significa, lógicamente después de la pandemia hubo muchos retrasos, ¿no? Pero significa que hay mucho para crecer, y no solamente por lo que ofrece Uruguay desde el punto de vista de estabilidad, de un país donde salís a la calle y podés caminar. Todos tenemos inseguridades, lógicamente, pero es un país donde no tenés un bombo pegándote en la puerta del hotel, básicamente. ¿Qué es eso del bombo? Y bueno, en Argentina lo hemos vivido, ¿no? En Buenos Aires. Tú estabas en un hotel céntrico y de golpe querías ir al Obelisco, querías ir a caminar por Florida y no podías porque tenías toda la calle cortada. Hoy en día
no está sucediendo, pero durante muchísimos años sucedió. Y eso le afecta al turismo, es inevitable. O sea, un pasajero, imagínate que venga un dinamarqués y diga, vaya, acá no vengo más, básicamente, ¿no? Pero más allá de eso, aparte Uruguay tiene destinos en el interior, y Montevideo mismo, Montevideo es una ciudad preciosa para mí, con mucho potencial todavía para mejorar. Tiene una característica muy importante, tiene un servicio de hospitalidad, tiene una hospitalidad en el servicio, valga la redundancia, profesionalizado. O sea, más allá de que tenemos mucho por hacer, bien atendidos. La palabra criolla es bien atendido. Me llama la atención esa afirmación, porque durante años justamente discutimos que teníamos en esa materia carencias, ¿no? Que faltaba formación, faltaba actitud en quienes trabajan en el sector turístico, no digo en todos, pero que se notaba por acá, por allá, que había todavía debes, ¿no? Yo creo que hay debes en la profesionalización de la tarea, de la actividad, de la operación. Inclusive eso lo que le permite a los hoteles es bajar costos, básicamente. Pero lo actitudinal, la voluntad de servicio, la prestación de servicio en el Uruguay existe. Existe cuando vos te vas a comer un sándwich a cualquier restaurante. Te sentís bien atendido, te sentís... A ver... Eso se nota por comparación. Sí, claro, ni hablar. Yo no quiero hablar de países porque después no me van a hacer notas en otros países, pero hay países que cuesta, inclusive yo en lo personal, porque tengo mi familia me bromea, me dice que no quieren ir a los hoteles y a los restaurantes conmigo porque saben que me levanto y me pongo a protestar. Pero sucede donde vos vas a un restaurante en determinadas ciudades, estoy hablando de ciudades capitales, y parece que, lo hablábamos otro día, te ladran, ¿no? Parece que no entienden que una cosa es servidumbre y otra cosa es servicio, son cosas totalmente diferentes. Ajá. Bueno, entonces ahí hay otra ventaja de Uruguay como plaza turística. Por ahora estamos hablando de el ambiente de nuestro país a los efectos del turismo en general. ¿Qué más? Las distancias. Las distancias en Uruguay, tú te podés recorrer varios destinos turísticos de corta distancia, básicamente, ¿no? Y eso es importante. Eso, inclusive Punta del Este. Y inclusive acá hablo de otro tema, que es la parte vial. Uruguay tiene un desarrollo vial, de estructura vial, que en pocos países de la región. Aquí sí voy a hacer un paralelismo porque lo he hablado muchas veces en Paraguay. Paraguay, Asunción, particularmente Asunción, es un país que ha venido con un crecimiento sistemático importante a nivel de economía, básicamente, ¿no? Y cada vez más se está transformando como un hub en determinadas industrias, ¿no? Pero la estructura vial es terrible. El otro día me tocó viajar Asunción, Encarnación, que estamos abriendo un hotel en Encarnación, que son 350 kilómetros y demoré 6 horas y media. ¿Por qué? Porque las rutas son intransitables. Uruguay no lo tiene. Uruguay, tú te podés manejar dentro de Uruguay de una manera segura, inclusive a nivel de infraestructura vial, inclusive a nivel de seguridad vial, ¿no? Así que bueno, queda claro un panorama positivo desde el punto de vista de Uruguay a los efectos del turismo. Me imagino que en los dos últimos ítems que mencionaba, las distancias cortas y la buena conectividad vial, hay que agregar después en esas cortas distancias la variedad de paisajes, la variedad de intereses turísticos disponibles, ¿no? Total. Y mucho para hacer todavía, ¿no? Sí. Yo por ejemplo, hoy... haciendo un poquito de investigación, hay mucho proyecto que necesitaría incluso apoyo en la parte de turismo rural, gastronómico. Hablábamos el otro día de convenciones, ¿no? A nivel de eventos. El deporte. Uruguay tiene espacios muy abiertos, con toda una estructura muy preparada para recibir competencias deportivas, básicamente. Punta del Este lo es. ¿Cuántas actividades deportivas tenemos durante el año? Carreras de maratones, etcétera. O sea, creo que hay mucho para desarrollar. La parte, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la parte de vitivinícola, ¿sí? Uruguay ha crecido mucho en la parte de vinos. Yo soy un amante del vino, y me gusta mucho el vino uruguayo, inclusive me gusta mucho el blend uruguayo, ¿no? Las diferentes combinaciones, diferentes cepas. Y creo que es un punto a desarrollar, inclusive a nivel hotelero.
si tú te fijas, las bodegas que existen hoy tienen ofertas hoteleras, pero son de 10, 8, 5 cuartos. No hay capilaridad en ese aspecto. Y están concentradas aquí, muy cerquita, ¿no? Colonia, Canelones, Montevideo. Entonces hay mucho para desarrollar en ese aspecto también. ¿Y qué pasa en el terreno de las debilidades? Bien. Bueno, la conectividad es lo que siempre tratamos, los hoteleros buscamos de que aumente en los países, ¿no? La conectividad para que los pasajeros lleguen es todo, básicamente, ¿no? Uruguay ha crecido en la conectividad, yo estaba viendo algunos números, por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco, según informaciones que pude obtener, tuvo un crecimiento muy importante durante el mes de enero, ¿sí? Tuvo un crecimiento de casi el 16% comparativamente con el año pasado, pero tuvimos digamos que perdimos un 12%, un 13% en relación a los años anteriores. O sea que nuestra conectividad se mantiene, pero hemos tenido algunos vaivenes ahí, ¿no? Y creo que es muy importante. Ni hablar Punta del Este, pero Montevideo creo que puede mejorar. A pesar de que ya hoy hay más compañías que llegan, puede mejorar mucho la conectividad. A ver, un poco más de profundidad en ese planteo. ¿Qué es lo que está siendo un problema con la conectividad? Sabemos, ¿no? Sabemos que ahí hay una gran oportunidad de mejora, como se está diciendo últimamente en la jerga. Una gran oportunidad de mejora. ¿Pero dónde? A ver, por ejemplo, ¿qué? ¿Horarios de vuelos? ¿Cantidad de vuelos? Horario de vuelos, sin duda. Yo lo experimento a nivel personal. Muchos de los vuelos que salen en la región salen de madrugada. La mayoría, Gol, Latam, etcétera, salen de madrugada. Lo cual eso genera algunas incomodidades, ¿no? Inclusive más para la gente que vivimos en el interior. Yo vivo en Punta del Este, para poder llegar a un vuelo muy temprano, tengo que salir muy temprano de Punta del Este. Pero yo creo que, sin ser conocedor de la interna, ¿sí? Porque no puedo hablar, pero esto lo digo por sentido común, creo que es necesario de que Uruguay tenga una política de incentivo para que lleguen mayor cantidad de compañías aéreas y mayor conectividad. De por sí, no tener una compañía de bandera propia ya te limita, sin duda, ¿no? Porque que es un poco más allá de la política y de si es rentable o no es rentable, es lo que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, en Argentina ha mantenido una bandera propia, y eso hace que tenga una conectividad en todo el país muy importante, básicamente. Pero nosotros todavía no hemos logrado, creo, esa fórmula, y juega en contra, básicamente, juega en contra. Yo tomo siempre un ejemplo, Punta del Este, tenés una conectividad enorme entre diciembre y marzo, y después es muy difícil encontrar un vuelo. De por sí hay algunos que ya no existen. Viajar Punta del Este, Santiago de Chile, que sería lo más lógico, ¿sí? Porque es un vuelo de 2 horas, durante el año no lo tenés, o si tenés un vuelo muy esporádicamente. Si eso lo trasladás a Montevideo, yo creo que también Montevideo tiene mucho espacio. Entonces, el incentivo para que esas empresas lleguen, que no sé cuál sería, desde el punto de vista político, desde el punto de vista fiscal, pero incentivar eso es la puerta para que vengan más pasajeros, es la puerta para que lleguen más gente a descubrir Uruguay, ¿no? Y quedó mencionado al pasar que también hay, campos para avanzar en materia de turismo de reuniones y de eventos, congresos. Falta un centro de convenciones. Este es un tema que también figura en la agenda. Total. Lo que pasa es que viene de la mano, ¿no? O sea, yo necesito que llegue más gente, lleguen más pasajeros, y que lleguen mejor. Está el nuevo centro de convenciones de Punta del Este. Punta del Este, que ha logrado posicionarse, pero con mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ver con, inclusive por la poca conectividad que tiene de Punta del Este. A pesar de que Punta del Este inclusive es, hasta te diría, un caso muy particular, ¿no? Yo estaba leyendo, hay 400.000 metros cuadrados, si no me equivoco, por acá, en desarrollo. O sea, estamos hablando de que Punta del Este ha tenido un crecimiento inmobiliario enorme. Eso ayuda todas las demás industrias, etcétera. Pero la falta de conectividad pega, y el tema de convenciones lo pega, porque vos no solamente tenés que pensar en que los pasajeros lleguen, sino de qué manera llegan, en qué horario llegan, cómo llegan, la accesibilidad para llegar del aeropuerto a los diferentes lugares, y eso es un debe también. Pero tendrían que haber centros de convenciones en otros lugares también. Y Montevideo, yo creo que Montevideo. Colonia, por ejemplo. A ver, Montevideo, sí, por lo menos. Yo creo que sí. Desde mi opinión, Uruguay y Montevideo tiene una localización regional y una posición como un hub
que podría ser tranquilamente de Guayaquil, básicamente, ¿no? O sea, inclusive tenemos mejor ubicación que, en mi entender, que Santiago de Chile, que es cruzando la cordillera, porque estás geográficamente a 2 horas y media de cualquier sitio de ciudad importante o capital de la región. Entonces, eso hace de que sea un punto, en mi opinión, de reunión muy interesante, una ciudad que es inclusive no caótica para poder moverte, que tenés accesibilidades para decir, puedo extender ese centro, ese turismo de convenciones al turismo de placer, ¿no? Porque los tour operadores sin duda te vendo convenciones y te vendo Punta del Este y te vendo Colonia y te vendo otras opciones ya que estás acá. Yo creo que sí, ahí debería tenerlo. Entonces, hay ahí un ida y vuelta entre la conectividad todavía floja, todavía insuficiente, y la falta de centros de convenciones. Sí. No sé qué va primero, pero seguramente la conectividad. Y para terminar, enseguida me gustaría saber la evaluación a propósito del sector hotelero. Bien. Teniendo en cuenta que estamos hablando de Uruguay como plaza turística, bueno, ¿qué pasa con los hoteles? Lo vemos ahora mismo. Ya vamos a completar la entrevista con Diego Filardi, director de Nobile, Hoteles y Resorts para América Latina. Para el final de la entrevista con Diego Filardi, que es el director para América Latina de Nobile Hoteles y Resorts, la pregunta que yo quería agregar era ¿qué pasa con el mercado hotelero de nuestro país o no el sector hotelero? ¿Qué pasa en cantidad de establecimientos? ¿Qué pasa en, no sé cómo llamarlo, modernización, profesionalización? ¿Qué dicen los números? Primero antes que los números, quizás te voy a compartir un concepto. Todavía, como la pasa en la mayoría de la región, la mayor cantidad de hoteles está en manos de hoteleros independientes. Ajá. O sea, todavía el 70% de los hoteles están en manos de pequeños hoteleros, o no tan pequeños, pero hoteleros independientes. Es bueno ese dato porque, claro, los hoteles que tienen marcas de cadenas, llaman la atención, son quizás lo que uno más identifica, pero que son los menos. Pero son una minoría, ¿no? Son una minoría, ¿no? De por sí, Uruguay tiene presencia de la mayoría de las cadenas importantes, ¿no? Bueno, nosotros estamos, Accor está, Hilton está, Hyatt está, o sea, básicamente, bueno, ni hablar Marriott con Aloft hoy en día, ¿no? Sheraton también, bueno. Exactamente. Entonces, pero todavía ese es un dato interesante para tener en cuenta porque tiene que ver con la profesionalización, todavía hay mucho para hacer. A nivel de números, a pesar de que no hay mucho número, esto no es que no lo haya, pero todavía nos falta mucho recorrer en Uruguay, digamos que el interés de ser parte de los números. ¿Cómo explicártelo? Son pocos los hoteles que informan sus números. Inclusive no son todos los hoteles que están registrados con las cámaras o con las asociaciones hoteleras. Es un tema que muchas veces lo hemos hablado, compartido en algunas reuniones con las asociaciones y cámaras hoteleras, y eso hace de que la información no esté totalmente actualizada, y eso, yo te lo digo como hotelero, a pesar de que quizás muchos hoteleros sean un poco reticentes para no compartir tu información, eso es contraproducente. Porque el saber, tener la información nos ayuda a todos, saber qué ocupación promedio tuviste en el año, cuáles fueron tus picos, qué tarifa promedio. Compartir esa información es muy importante. Hoy, según los datos que pude recabar y actualizar, hoy Montevideo tiene aproximadamente unos 80 hoteles aproximadamente registrados. ¿Por qué? De nuevo, no necesariamente todos están registrados, estos 80 son los que están entregando datos inclusive. Y un dato interesante y llamativo es que Maldonado tiene el doble. ¿Maldonado tiene el doble que Montevideo? Sí. A mí también me llamó mucho la atención. Obviamente las poblaciones no tienen nada que ver, no se corresponde con la relación entre poblaciones, se corresponde esa cantidad con el movimiento turístico anual. Tampoco, a ver, yo creo que Montevideo es el principal destino. Sí. Montevideo tiene una distribución más extendida a lo largo del año de la llegada de visitantes. Punta del Este lo tiene muy concentrado en algunos meses, sobre todo del verano. Yo creo que tiene que ver con que Punta del Este, Maldonado, entendió el foco de la importancia del turismo para el departamento, ¿no? Y eso ha promovido muchas acciones de desarrollo de negocios hoteleros o de la industria hotelera
Y bueno, por supuesto, ni hablar que el crecimiento que ha tenido en todos estos años, a pesar de la estacionalidad, ¿no? Porque como bien tú lo decís, nosotros en Punta del Este o en Maldonado, y ahora hablo en Maldonado en general, pero nuestra ocupación fuerte es entre diciembre y marzo y después cae abruptamente, a pesar de que ahora cada vez es mayor todo el año. Pero bueno, se genera un ingreso muy importante en determinadas fechas del año y después hay que pensar en otro tipo de hotelería, ¿no? ¿Y entonces cuál es la conclusión? ¿Que a Montevideo le faltan hoteles? Sí, definitivamente. Qué curioso, ¿no? Para mí sí. Porque hubo un empuje fuerte en la construcción y apertura de hoteles y después aquel fenómeno dio marcha atrás y varios de aquellos hoteles se reconvirtieron en otro tipo de negocios, ¿no? Lo que pasa es que estuvo la pandemia en el medio, ¿no? Ajá. La pandemia reestructuró muchos negocios. Lo que tú estás diciendo es verdad. Antes de la pandemia teníamos un volumen de mayor cantidad de hoteles en Montevideo, después se reestructuraron. Yo creo que hemos crecido desde la pospandemia. La recuperación ha sido notoria, ¿tá? No estoy diciendo de que hay que salir a construir hoteles a lo loco, no, y tampoco convertir hoteles a lo loco, no. Digo que sí es necesaria una planificación, a mi entender, hay espacio para planificar, inclusive hoteles que ya existen, aumentar su capacidad, ¿no? Y renovarlos, básicamente. Yo soy enamorado del centro de Montevideo, de Ciudad Vieja, de toda la zona de Cordón. Creo que hay mucho para trabajar en hotelería en ese aspecto. ¿Qué más a propósito del sector hotelero para cerrar? Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de Montevideo y Punta del Este. ¿Qué pasa con el conjunto del país? Acá tengo un mensaje de un oyente que dice: los invito a pernoctar en las áreas naturales de Uruguay profundo y verán lo que se necesita adecuar. Por ejemplo, vayan a San Javier, San Miguel, Paso Centurión o Quebrada de los Cuervos. Coincido. Seguramente aún no existe la masa de visitantes para que se pueda brindar los servicios de hotelería de calidad, pero entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Qué es primero? ¿El huevo? ¿La gallina? Es una buena pregunta. Coincido con el oyente, creo que hay mucho para desarrollar en el interior. Lo hablábamos hace un ratito, Uruguay tiene destinos para descubrir. Yo creo que también se puede crear demanda, lo hablábamos recién, ¿no? O sea, creo que desarrollando un producto atractivo y con una estructuración de costos que te permita mantener una operación abierta todo el año, se puede desarrollar demanda desde el producto. Si necesitas incentivos, si necesitas la conectividad que siempre hablamos, básicamente, pero se puede crear demanda. Nosotros lo hemos hecho en otros mercados, en destinos que eran, que inclusive estamos viendo uno muy enigmático. No sé si escuchaste alguna vez hablar del Carmen del Paraná, que es un destino muy cerca de Encarnación. Ajá. Y ahí hay un producto que estamos incorporando dentro de nuestra cadena, que es un hotel que se llama Puerto Nuevo Hotel, que es un hotel boutique, que han logrado con 20 habitaciones hacer un producto mid-scale muy bonito, y ellos mismos están creando demanda en un destino que totalmente no está desarrollado todavía. Entonces, es posible, hay que ponerle cabeza, hay que ponerle estrategia, hay que pensar qué tipo de producto se puede desarrollar. Hay algo muy interesante, Emiliano. La hotelería hoy, tengo unos números interesantes, genera unos 110.000 empleos vinculados a la hotelería, a la industria turística. ¿Dónde? En Uruguay. En Uruguay. Y de esos, unos 25.000 están afectados a la hotelería. Estamos hablando del 20%. O sea que, imagínate si no hay espacio todavía para trabajar. ¿Qué pasó con ese dato que faltaba agregar? Sí, yo quería comentarte algo que sí afecta directamente al negocio hotelero y a la industria hotelera, que es el costo del Uruguay. Hoy hay un análisis que los hoteles han percibido entre un 7 y un 8% menos de renta comparativamente con años anteriores. Y esto tiene que ver con que sí, Uruguay sigue siendo caro en prestación de servicios, que el hotel es tomador, servicios públicos. Había un oyente que hablaba de salarios, concuerdo con él, pero tiene que ver mucho que hay una carga impositiva a nivel de aportes importantes. Determinadas cosas que te afectan en los costos fijos del hotel y bajan tu rentabilidad, y eso es lo que hablábamos, el huevo y la gallina. Ok, ¿por dónde arranco? Y bueno, capaz que necesito darle un impulso a la hotelería para que pueda tener costos más accesibles y de esa manera poder mejorar su rentabilidad, porque finalmente es un negocio y necesitamos que los números den, y que los números den para todos.
Diego Filardi, director regional, director para América Latina de Nobile Hoteles y Resorts con origen en Brasil. Gracias por la visita, por este panorama. Nos queda una cantidad de temas entonces agendados para futuros enfoques, por ejemplo con las autoridades, ¿no? Tanto con las del gobierno nacional como con las de gobiernos departamentales. Queda para seguir trabajando este asunto. Muchas gracias.